Eh, Media hora Fa- está bien, ¿no? Sim, sim, estou ouvindo. Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. É com enorme prazer que estamos aqui com o Guilherme Moreno. Como vai, Guilherme? Yo voy a hablar en castellano, vos hablás en portugués, hablamos despacio y los dos nos entendemos en este portuñol. ¿Está bien? Perfeitamente. Ok. Guilherme, fiquei sabendo pelo amigo Facundo, inclusive gostaria de agradecer o amigo Facundo, que você tem uma profunda relação com o Brasil, certo? Morou no Brasil, parece que tem familiares aqui no Brasil, correto? Es correcto. Mi hijo nació en Brasil, mi hijo mayor nació en Brasil. San Pablo. Perfeito. A minha família é de São Paulo. Eu moro em Santa Catarina, que faz divisa com a Argentina, então todos nós aqui no Sul temos uma cultura muito próxima ao que é a cultura argentina, a cultura gaúcha, né? Então, esse intercâmbio se faz muito necessário entre nós, nacionalistas. Tenho falado muito com o amigo Facundo, sobre esse intercâmbio que devemos fazer, entre todos do Sul Global, mas principalmente aqui na América do Sul, para podermos fortalecermos a amizade entre Brasil e Argentina, Brasil e Sul Global. Não há Brasil sem Argentina, acredito também que não haja Argentina sem Brasil. Temos um histórico profundo de relação de amizade, inclusive fizemos importantes avanços no passado, principalmente no setor nuclear, então, de extrema importância. Guilherme, gostaria de saber o que o senhor pensa mais dessa amizade, entre Brasil e Argentina. Mirá, yo creo que por primera vez desde la existencia de Brasil y Argentina como tales, tenemos una mirada común sobre el Atlántico Sur. Eso para nosotros es muy importante. Hay una ofensiva de algunas potencias europeas sobre el cono sur de América. En el caso de Argentina, hace muchísimas décadas que tenemos la intrusión del Reino Unido en las Islas Malvinas, cosa que parecía un poco lejana para otros países. Finalmente no dejan de ser dos islas en el medio del Atlántico, por ahí, que era un tema de Argentina. Pero ahora la región está convulsionada por algunas declaraciones que ha hecho Macron sobre la Amazonia, declaraciones que ha hecho Petro, incluso algunas declaraciones no muy claras del presidente Lula sobre Exato. esa, no muy claras. Con lo cual eso ha puesto en tensión la región y de alguna manera volvemos a manifestar aquella vieja consigna de América para los americanos, que no significa América para los norteamericanos, sino para los americanos, porque esa consigna en el fondo lo que está diciendo es que todos aquellos que no son americanos no tienen nada que hacer en América, incluso por el lado de las Guayanas también, ¿no? Que es de donde se agarran los franceses para decir, bueno, nosotros tenemos un territorio. Bueno, eso habría que resolverlo también. Perfeito. La complementación que no tenemos en términos económicos, porque somos economías competitivas hasta que las podamos hacer complementarias alguna vez, pero eso va a llevar muchas décadas, sí la estamos alcanzando en el tema de soberanía o defensa, como quieras llamar, esta defensa de la región.
Para nosotros eso es muy importante. Entonces, reivindicar la consigna América para los americanos también pone en tensión incluso la visión del BRICS. Porque en el BRICS, y esto hay que reflexionarlo, hay dos países que son del Commonwealth. Entonces tenemos un problema, Sudáfrica y la India. Que no es América, es otra visión geopolítica. Es China, es también la India, es Sudáfrica, es Rusia, no hay ninguna duda, pero no es la Rusia que uno hoy está viendo definiendo la medianera en Europa con respecto a los Estados Unidos sobre el territorio ucraniano. Esto obviamente hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, a caballo de cuál va a ser la inserción de la región en el nuevo orden internacional. En la medida en que Brasil y Argentina tengan una visión común sobre el Atlántico Sur, eso allana muchos caminos, pero muchos caminos. Y eso lo estoy viendo en los últimos, digamos, los últimos meses del gobierno de Bolsonaro y en lo que va del gobierno de Lula. No han cambiado al menos esa visión del Atlántico Sur, que hoy presenta una clara hegemonía de Gran Bretaña, del Reino Unido, ¿no? Que creo que es su proyección sobre, desde Malvinas, su proyección a la Antártida. Por el otro lado, por el lado del Pacífico, ahí tenemos a Nueva Zelanda y tenemos a Australia, que son claramente también no solo parte del Commonwealth, sino un Commonwealth más intenso, ¿no? Bueno, Perfeito. claro, porque de los 56 países que integran el Commonwealth, algunos son, pero esos Australia y Nueva Zelanda son bien intensos, igual que Canadá, son bien intensos. Me parece que en esa visión nosotros nos vamos encontrando. Ahí están las debilidades de algunas concepciones políticas en la Argentina, pero que también se trasladan a algunos cuadros de las Fuerzas Armadas sobre el rol de China y la expectativa de China como equilibrando el poderío de la única superpotencia que quedó, que es Estados Unidos, lo cual a mí me parece que es más fantasía que otra cosa. La distancia, digamos, en términos militares, sobre todo en términos militares, es abismal entre China y Estados Unidos. Quizá achicaron bastante en términos económicos por ahora. Vamos a ver cómo evoluciona la economía china. Pero igual sigue habiendo un 50% de distancia o por ahí entre la economía china y la economía norteamericana en términos de PBI. O sea, tendrías que sumarle un 50% a la economía china para que se acerque a la norteamericana. Si no es un 50, puede ser un 42, un 45, de acuerdo a cómo hagan la medición, pero está claro que hay una distancia. Pero mucho más hay en términos militares, ¿no? El presupuesto de defensa debe ser 5 veces más el norteamericano con respecto a China. Pero bueno, creo que el nuevo orden internacional va a establecer claramente que no es el momento de China, al menos por las próximas décadas. Por lo tanto, si esto que decimos tenemos razón, nuestros problemas en la región se llaman Gran Bretaña y se llaman Francia. Y ese espacio de defensa mutuo me parece que es imprescindible. Y eso deviene de la visión común sobre el Atlántico Sur, que por primera vez lo tenemos. Así que yo en eso soy muy optimista de que vamos a seguir encontrando nuestras funcionalidades entre nuestras economías y nuestros pueblos e incluso nuestros aparatos de defensa si hacemos bien las cosas. Que ahí también hay que repensar el rol del Mercosur, ¿no? Pero cómo está planteado. Pero bueno, reorientar el Mercosur también a los aspectos de defensa y seguridad podría ser un tema interesante.
Lo que no complementamos por el lado de economía lo podemos complementar por el lado de defensa y seguridad. Entonces tiene el tema del narcotráfico, está llegando a la Argentina también, ese es un tema que hay que terminar en la región, ¿no? Sobre todo ese narcotráfico violento, eso de que las pandillas de narcotraficantes desafíen el monopolio del Estado en la utilización de la violencia, eso es una barbaridad que no se puede permitir. Eso no es difícil de terminar, no es simplemente la provisión de armamento y la logística vinculada al armamento de esas pandillas. Es como cualquier ejército, cuando lo dejas sin logística, no es nada, digamos, ¿no? Son muchachos que comen lombrices. Así que me parece que eso es muy sencillo. Obviamente que para eso tiene que haber un estricto control del tráfico de armamento de ida y vuelta, ¿no? El armamento que tiene que circular en la región tiene que ser un armamento perfectamente establecido entre las Fuerzas Armadas de ambos países, no que el armamento que fabrica la Argentina puede aparecer en Brasil y viceversa. Eso es una barbaridad. Bueno, es un tema sencillo de abordar. Después, obviamente, hay todo un tema de desarrollo en nuestros países que tenemos que resolver. Desarrollo econômico, né? Perfeito, Guilherme. Não sei se é de conhecimento seu, e em dado momento, a Inglaterra, o Reino Unido, roubou um pedaço do Brasil, no norte do Brasil, chamado Questão do Pirara. Então, nesse sentido, o Brasil também sofreu na mão do Reino Unido. E temos um grave problema a ser resolvido no norte da América do Sul, no norte do Brasil, que é a questão da Guiana Francesa, um território da França na América do Sul. Né? Uma nação imperialista que está muito próxima do Brasil, né? E o Macron e outros, né, europeus tentando ditar as regras sobre o Brasil, um país que preserva, que tem uma matriz energética verde, que tem pouca emissão, né, poluente, um exemplo para o mundo, mas mesmo assim eles querem falar contra o Brasil, contra a agenda econômica do Brasil e contra a agenda da Argentina, da Indonésia, do México, atentando contra a nossa soberania, contra a nossa economia. Isso é muito claro. Querem nos castrar de todas as formas, seja econômica, seja cultural. Temos um grave problema aqui no Brasil, e acredito que também aí na Argentina, que é a agenda woke, agenda identitária, uma agenda neoliberal, que cada dia mais cresce nos noticiários. Sí, yo sobre eso tengo una opinión distintiva. Yo creo que al contrario, está decreciendo, no está creciendo. La guerra en Ucrania terminó con la Agenda 2030. Creo que esto, lo que pasa es que en Europa la experiencia Meloni, que había arrancado con mucho entusiasmo, encararon una persona joven, demasiado joven para esa responsabilidad, terminó subsumida otra vez en la Comunidad Económica Europea. Pero me parece que la confrontación en Europa y sobre todo las posiciones bien claras de Putin, de Trump, están terminando con la Agenda 2030. No es una agenda que yo la veo hoy desplegándose. Obviamente quedan todavía los resabios de cuando estuvo el auge de la agenda, era 4 o 5 años atrás, 6 años atrás. Pero bueno, no la veo hoy como un hecho. Me parece que si la irrupción en el único lugar donde la Meloni es exitoso tiene que ver con haber perturbado violentamente para Italia la Agenda 2030, ¿no? Bueno, es un país relevante Italia, no es por lo tanto, pensar que esa Agenda 2030 viene en avance me parece que no. Me parece que el liderazgo de Putin ha puesto en duda eso. Y bueno, ahora tienen que resolver los norteamericanos su interna. Aparentemente la está ganando Trump claramente, la del Partido Republicano, y después tendrá que disputar la elección.
Me parece que ahí se va a cristalizar en esa alianza de orden uno entre Putin y Trump el nuevo orden internacional y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Me parece que ese es el tema. Ustedes tendrán que hacer el tránsito con Bolsonaro. Este es un tema que aquí se sigue con intensidad, pero obviamente cuando entra en el plano de lo jurídico y los hechos judiciales, ahí se empieza a enroscar todo. Pero bueno, ustedes sabrán cómo avanza el nacionalismo, un nacionalismo de inclusión en Brasil, que es lo que falta, porque hay muchas cosas que se pueden rescatar de Bolsonaro, pero su política económica fue bien neoliberal, ¿no? Si bien después tuvo algunas pinceladas, es el momento de que Brasil empiece a estudiar el peronismo, como doctrina también que puede iluminar. Llámenla de otra manera, pero me parece que tienen, no vamos a pedir que se llame peronismo, sería demasiado osadía, pero me parece que desde el nacionalismo de inclusión, no del nacionalismo xenófobo, del nacionalismo de inclusión, término con el cual se rompió desde la Argentina y creo que está abordando a algunos pensadores a nivel nacional, internacional. Se está hablando, para no hablar de peronismo, se habla de nacionalismo de inclusión. Y nosotros estamos dispuestos, me parece que es la categoría adecuada para dialogar con los pueblos. Si no, peronismo parece, ¿viste? Es como la discusión quién fue mejor, Pelé o Maradona. Al final no terminamos nunca con eso. Me parece claro, me parece que la categoría nacionalismo de inclusión, confrontando con el nacionalismo de exclusión, xenófobo, etcétera, etcétera, europeo, hoy le hace bien al mundo. Y hemos leído algunos pensadores norteamericanos que dan vuelta por ahí que ya lo utilizan como categoría. Me parece que perfeccionando eso, hay en el este de Bolivia, en la zona de Santa Cruz, también esta misma dicotomía entre el nacionalismo de exclusión y nacionalismo de inclusión. Hay un nacionalismo vinculado a Evo Morales que ha tenido alguna relación con nosotros y que nos fue muy grato, digamos, que se debatan nuestras ideas en las universidades. Pero es embrionario. Pero me parece que esa categoría, con los uruguayos también, los paraguayos, nos permite construir un espacio de reflexión común ya en Iberoamérica, incorporando a Brasil, ¿no? Nosotros, Hispanoamérica, decimos los países de habla castellana, de español, y Iberoamérica cuando incluimos a los brasileños. Hoy podríamos empezar a hablar en ese esquema de Iberoamérica, ¿no? Y hay toda una corriente de pensamiento vinculado a los sectores de defensa brasileños que tienen contacto con nosotros también, ¿no? Que cada tanto hablamos. Pero bueno, ese pensamiento doctrinario se tiene que ir profundizando. Tanto Brasil como Argentina están intrusadas por las categorías europeas en los intelectuales orgánicos, ¿no? Eso deviene de la formación universitaria. Bueno, eso tenemos que ir cambiando. Nosotros estamos dando una cátedra, la primera cátedra de economía peronista, así que podríamos, en todo caso, pensar el aporte de la economía peronista a la construcción de una economía distinta, no una economía neoliberal ni socialdemócrata, ¿no? Que finalmente las dos son la escuela austríaca. Bueno, tenemos que ir transitando. Vamos a ver si podemos hacer jornadas juntos, en fin, armar algunos temarios. Podemos avanzar, podemos avanzar. Concordo plenamente. Aqui no Brasil temos Getúlio Vargas, né? Grande expoente do nacionalismo brasileiro. Na Argentina há Perón, está tudo de acordo, o pensamento é muito próximo, nacional-desenvolvimentismo. Então, está tudo dentro do mesmo jogo. Aqui no Brasil, voltando ao papo da questão do estrangeirismo, da interferência nos nossos países, aqui no Brasil está acontecendo uma CPI das ONGs. É um problema latente. ONGs espalhadas pelo país inteiro
mas principalmente na Amazônia. O que há hoje no Brasil, na Amazônia, na região norte, é como se fossem países dentro do Brasil. Tá? São reservas indígenas, onde o Estado não chega, mas as ONGs controlam, e a lei que impera são as leis privadas das ONGs, os interesses econômicos das ONGs. Então, há uma forte interferência na soberania do Brasil. E vejo, aqui do Brasil, algumas coisas nesse sentido também na Argentina, na questão de divisão. O que há na Argentina na questão da divisão? A gente tem um termo aqui no Brasil que chama balcanização. Balcanizar um país. Cortar como uma fatia de pizza o país. Sí, este es un tema que a nosotros nos preocupó mucho. Estuvimos con esas teorías, un partido importante que en el Unión Cívica Radical, su presidente llegó a hablar de alguna provincia e incluso alguna región libre, yéndose de la Argentina. Eso decirle que no. Eso, esa situación siempre va. También son concepciones europeas, sobre todo inglesas, pero se está dando también fundamentalmente ahora en España, ¿no? Después del proceso de los Balcanes, con la Yugoslavia, bueno, nosotros somos de la España unida, en todo caso de Viva España, ¿no? De las comunidades. Se respetan las comunidades, pero no hasta con cierta autonomía, pero un solo pueblo y una sola bandera con distintas comunidades y un solo himno. Creo que ese tema lo hemos podido, por el momento, me parece por el momento, lo hemos logrado sacar de agenda. No es un tema que vemos en Brasil, vos lo estás manifestando, pero no es un tema que lo estemos viendo nosotros cuando analizamos Brasil. Sí, obviamente las reservas indígenas, distintas comunidades, pero eso es un problema de integración, de cómo generamos las relaciones de comunicación y se va a ir resolviendo con el desarrollo económico. No lo tengo como tema en Brasil, si bien siempre se habla de San Pablo y se habla de algunos lugares que pretenden, pero en Argentina estuvo presente y me parece que por el momento ese es un tema que salió de agenda, por el momento. Veremos ahora con la crisis económica si no vuelve, porque eso siempre viene a caballo de la crisis económica. No veo a Brasil en una crisis económica, no lo veo tampoco a Lula haciendo un extraordinario gobierno, pero no lo veo caminando a Brasil hacia una crisis económica en el corto plazo, con lo cual, en la medida en que la economía más o menos transita por senderos adecuados, las fuerzas centrípetas son más fuertes que las fuerzas centrífugas, ¿no? Que cuando viene la balcanización. Perfeito, perfeito. Vamos tratar do tema, um tema sensível, um tema complicado. Pelo menos aqui no Brasil é tratado dessa maneira. A economia argentina parece estar muito debilitada, muito indo de mal a pior. E não parece ser uma coisa que começou hoje. Estamos com Javier Milei liderando, ganhou as primárias, tem chances de se tornar presidente. Me parece uma situação muito complicada. Aqui no Brasil, fazem um paralelo entre Javier Milei e Bolsonaro. Na minha visão de brasileiro, e já conversei com vários outros brasileiros nacionalistas, analistas geopolíticos, econômicos, e dizem a mesma coisa. Javier Milei é pior do que Bolsonaro. No hay ninguna duda que es peor, pero no hay ninguna vinculación conceptual entre Bolsonaro y Javier Milei.
Sim, mas a mídia brasileira fala isso todo dia. Bueno, tampoco la encontramos. Javier Milei es un revolucionario, Sim, hay que entenderlo como tal. Está iniciando una revolución en la Argentina y lo que hay que preparar siempre que hay una revolución es una contrarrevolución. El peronismo tiene que avanzar en esa dirección, que es lo que estamos planteando para unificar el peronismo. Y de alguna manera la gestión horrible de este gobierno socialdemócrata nos lleva a este desenlace en las elecciones y también genera la posibilidad del reencuentro del peronismo. Pero Javier Milei está planteando una revolución, no es simplemente un cambio de mando, y él lo tiene muy claro. Entre Lula y Bolsonaro, entre Bolsonaro y el presidente anterior, no hubo ninguna revolución, fue dentro del sistema. Acá se está planteando una revolución. El hombre con total claridad manifestó en su discurso de triunfal, digamos, el discurso final por el éxito en la elección, que la justicia social hace parte de la injusticia, por lo tanto hace parte del mal. Y eso está cambiando de raíz las concepciones profundas del pueblo argentino. Ya no solo desde el peronismo, sino quizá antes el hecho de encontrar una sociedad más justa hacía parte del diseño de todos los partidos políticos, aunque después no lo hicieran. Nadie se atrevía a decir que la justicia social es injusta. En Brasil, en esto hay cierta distancia, por eso Brasil no avanza férreamente sobre la pobreza. Desde que yo soy estudiante, que Brasil tiene 40% de pobres. Lo que han hecho un poquito más es darle una bolsa de comida, todo lo que han hecho, digamos. No hay ningún gobierno que se ha planteado seriamente terminar con la pobreza cambiando la distribución del ingreso. Lo máximo que ha hecho Lula es darle una bolsa de comida, él mismo lo ha dicho. Eso no es terminar con la pobreza. Muy bien. Con lo cual, que la Argentina, que siempre tuvo la justicia social como bandera, no solo del peronismo, hoy se le plantea que la justicia social es injusta, es una profunda revolución. Si va a tener el acompañamiento de sus militantes para eso, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero es lo que está planteando el que hoy está teniendo una actitud muy destacada en el plano electoral y que puede llegar a ganar en primera vuelta. Puede llegar a ganar en primera vuelta. Hay encuestas que ya le están dando el 46%, con el 45% ya no precisa segunda vuelta. perfeito, perfeito. Nós estamos aqui no Brasil falando ultimamente sobre a política que se instaurou no Brasil. É, não, há uma comparação é, complicada, bizarra, do mínimo, que a mídia faz, forçando a barra entre Lula, como se Lula fosse o novo Getúlio Vargas. Para a Argentina seria como Alberto Fernandes fosse o novo Perón. Né? Então, uma questão muito complicada. As políticas são muito diferentes. Lula, a política econômica dele é Bolsa Família, neoindustrialização, neoindustrialização a partir de montadoras estrangeiras, não uma montadora brasileira nacional feita numa universidade a partir de estudos num chão fabril, né? Com brasileiros produzindo matéria própria, refinando aqui no Brasil, exportando para fora, atendendo o mercado interno. Então, há essa diferença muito grande entre Lula e Getúlio Vargas. E há uma forçação de barra nesse sentido, para Lula ser o grande líder, o novo Getúlio, quando na verdade isso é uma grande mentira e como mesmo você falou, temos uma situação grave, complicada e o neoliberalismo no Brasil também é uma situação muito complicada. Não estamos uma situação tão complicada quanto a Argentina, mas muito complicada também. Lo que pasa que la conceptualización socialdemócrata
es asignar a los países de Iberoamérica la visión de una Iberoamérica postindustrial. Pero eso es lo que se terminó en el mundo. El mundo ahora favorece el desarrollo de procesos industriales en aquellos países que tengan memoria industrial. Brasil es uno, Argentina es otro. Hoy el mundo necesita nuevamente de abastecimiento de cadenas cortas. En todo caso, discutiremos con Brasil los mercados de la región. Pero sí, el mundo favorece hoy el desarrollo industrial tanto en Argentina como en Brasil. Por eso el nuevo orden internacional es bien interesante para nuestra región. Después vendrá la competencia sobre productos. Ustedes tienen un mercado interno muy superior al argentino, nosotros tenemos unos recursos humanos mejor formados, siempre fue esta historia. Entonces, bueno, sobre eso podemos competir y ver qué es lo que pasa e incluso integrar algunos complejos industriales. Podemos integrar, ahí tenemos el Paraná, que es una vía bien interesante que arranca en el Mato Grosso, tenemos las rutas, tenemos las vinculaciones energéticas, sobre todo en el plano de la electricidad, no en el plano de la energía fósil, pero en el plano de la electricidad podemos tenerlo. Ustedes tienen una represa extraordinaria que es Itaipú, nosotros tenemos Yacyretá, Salto Grande, ahí hay toda una complementación en términos eléctricos que se puede hacer. Soy más reacio al tema energía fósil, pero me parece que lo podemos pensar. En fin, creo que hay todo un diseño de trabajo en común, sobre todo pensando que los ingleses en el próximo lustro van a tratar de dividir la Antártida, ¿no? Y sobre eso tenemos cosas para hacer, incluso en común, incluso en común. Así que me parece que hay, a diferencia de otros momentos, un futuro posible entre Argentina y Brasil. Sobre todo por lo que dije al principio, una visión similar sobre el Atlántico Sur. Sobre todo por la influencia europea en Malvinas, la influencia francesa en el Amazonas. Más algo de los británicos que también dijiste por ahí en una zona. Pero bueno, esto es lo que tenemos que pensar de manera común y creo que esta vinculación desde el nacionalismo de inclusión nos puede encontrar un diseño similar. Así que esperemos que pasen las elecciones en la Argentina, se pueden hacer viajes de nuestros jóvenes para allá, de ustedes para acá. Si le dan alojamiento, siempre van a tener ustedes, y si los nuestros tienen allá, obviamente para pagar los pasajes y todo eso siempre hay. Total, los pibes van a ir en ómnibus, no van a tomar avión, ¿no? A esta edad se la tienen que aguantar. Entonces, bueno, armar una delegación de jóvenes argentinos que vayan para allá, que ustedes vengan para acá. Obviamente para los pasajes siempre hay, para un viático, para la comida siempre hay. Y el alojamiento, que suele ser lo más caro, siempre habrá un lugar que se puedan armar carpas o una cama que sobre de alguna casa, y ahí conviven. Así que piensen esas acciones, estás en buenas manos con Mauro, acá hay un grupo importante de jóvenes, de algunas decenas y decenas de jóvenes, de los cuales algunos pueden en las vacaciones tomarse un ómnibus, irse para allá, intercambiar, llevar libros, hacer seminarios, hacer estos mismos Zoom con estudiantado, jóvenes brasileños y jóvenes argentinos, en fin, son actividades que nos van vinculando. Así que yo te agradezco enormemente esta oportunidad, te ofrezco que se vinculen a nivel juventud, y cada tanto apareceremos los veteranos para decir algunas cosas que no que ustedes no sepan, sino simplemente para que entre todos construyamos mejor conocimiento. Nosotros tenemos una trayectoria de sentar a los jóvenes en la mesa decisional. A veces los jóvenes se van de mambo y sacan a los viejos de la mesa decisional. Bueno, eso es un error que no tienen que cometer. Tiene que ser un intercambio generacional interesante para tomar la mejor decisión. Así que te agradezco mucho y bueno, acá quedás en muy buenas manos y de coordinación y en términos operativos con Mauro, que es un gran compañero, perdón, con Facundo, que es un gran compañero nuestro. Mauro es otro, me confundí. Facundo, um grande companheiro nuestro. Perfeito, Guilherme. Agradeço muito a oportunidade de poder falar com o senhor, uma figura expressiva na política argentina. É um enorme prazer.
Isso vai repercutir muito bem aqui no Brasil, no nacionalismo, e certamente faremos um intercâmbio maior. Já estou falando com o Facundo, com outras pessoas também da Argentina, para podermos fazer esse intercâmbio maior. Jovens, porque a juventude é o futuro, mas sempre pedindo auxílio dos experientes, e é por isso que eu agradeço muito essa oportunidade, a sua presença, e foi um enorme prazer, e espero que aconteça mais vezes. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, te mando un fuerte abrazo peronista o un fuerte abrazo del nacionalismo de inclusión. Chao, compañero. Gracias. Gracias, amigo. Obrigado, Facundo. Obrigado, obrigado.